esta otra de las patas del RIAC a la señal del 1 del 3022. ¿Aquí? Pero internamente del 3022. ¿Acá? Claro, están ópticos. Por eso se llama autoacoplador. Porque hace un acoplo, pero hace un acoplo óptico. ¿Ya? Es justamente la propiedad que yo quiero, porque como esto no está físicamente unido al momento de calentar toda esta parte del circuito, no se calienta la parte de acá porque no hay conducción. O sea, igual está dentro de un material relativo, o sea, si es demasiado brutal el descontrol, digamos, se va a destruir todo igual, pero supongamos que no es tan brutal, entonces sí nos va a proteger bastante. El optoacoplador aguanta medio watt. Medio watt. Medio watt. Lo que quiere decir que para una ampolleta de 100 watts parte con un consumo de 450 mA más o menos. Una ampolleta de 100 watts. Pero el tema de la resistencia de la ampolleta sobre todo se calienta y al calentarse su valor óhmico se ve alterado. Entonces yo conectaba ampolletas para hacer la prueba, ampolletas de 100 watts a los optoacopladores y funcionan un minuto, un poquito menos de un minuto y luego salen disparados. ¿Cierto? Básicamente porque yo puedo hacer una conexión directa a los 220 pero de baja potencia. ¿Ya? Si yo necesito más potencia, digamos, que por lo general sí, entonces la idea es colocar este circuito que además aparece sugerido en el datasheet. Yo no estoy inventando nada aquí. En el datasheet claro que aparecen unos condensadores y otras cosas más, pero yo diría que con esto bastante básico funciona bien. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que yo no tengo dónde saber cuándo empezó la señal. No puedo saberlo. No puedo saberlo a menos que lo sense. ¿Ya? Y ese es el tema. Entonces, vamos a... Claro. Porque el problema es que si en estado sólido su conmutación sigue siendo lenta. Ya, el problema no está hecho para conmutar de forma rápida. Está hecho para hacer estados o no, está hecho para eso son transistores, para eso están los semiconductores en general. Entonces, se podría dar, o se da, o se puede dar, para no ser tan absolutista, ¿verdad? Que el pulso de control esté desincronizado con el periodo. ¿De qué forma? Supongamos que yo tengo una señal de esta manera que yo quiero controlar. Y yo estoy mandando mi pulso de esa forma, donde yo tendría conducción ahí. Y si es peor, ¿qué parte? ¿Ya? Y se da, en un momento me controla, me apaga, me prende, porque está tomando distintos sectores de la antena. Para evitar esto, para evitarlo, hay que sincronizar la frecuencia de la red. Entonces, la única forma que yo tengo de poder sincronizarme con la frecuencia de la red es detectar cuando la señal pasa por cero. Entonces, para esto se ocupa vamos a usar un detector de cruce por cero. El detector de cruce por cero tiene
una forma bien elegante de poder conectarlo. Entonces, de esta manera, cada vez que el voltaje sea mayor, que el voltaje más sea menor que el voltaje menos, me va a mostrar VCC. Y cada vez que el voltaje menos sea mayor a más, me va a mostrar menos VCC, pero en esta ocasión, menos VCC, yo lo tengo conectado a 0 voltios. Amigables, el 358. El 741 no es tan amigable, sobre todo cuando conecto el menos VCC a tierra. Entonces, ¿qué debiera dar este circuito? Aquí en la salida debiéramos tener una interna. De ahí tendríamos 5 volts. De acá arriba tendríamos algo así como 17 volts. ¿Verdad? Este vendría siendo 20. Si este periodo está en milisegundos, este vendría siendo 10. Entonces este circuito nos debiera dar un pulso en alto durante todo un ciclo. Y ese pulso en alto durante todo un ciclo nosotros lo podemos aprovechar para sincronizar. Si nosotros estamos escaneando esa señal y detectamos justo cuando la señal se pone en alto, entonces vamos a poder empezar nuestro proceso, nuestro programa a partir de esa señal y de ese aviso. Entonces, otro es directamente conectar esto a los 220 voltios. Ahí, como ustedes quieran hacerlo. ¿Verdad? Como ustedes quieren hacerlo, lo único que yo le tengo que poner ojo. Yo puedo colocar una resistencia tan grande que perfectamente voy a poder conectar los 220 ahí. Pero voy a tener que tener ojo con el tipo de resistencia que utilizo, principalmente porque la potencia disipada yo la voy a poder sacar como corriente al cuadrado por el valor de R. Y por lo general las resistencias son de medio watt con su defecto de un cuarto de watt. Entonces hay que tener ojo con eso. La corriente tiene que ser tan pequeña como para que la resistencia no se queme y la corriente, independiente del voltaje, esté en valores muy pequeños. Muy pequeños. Hay algunas veces que uno puede abrir una zapatilla, una cargadora de estas zapatillas. ¿Cómo se llama? Uno la abre y encuentra que tiene una luz piloto en serie o una luz o un LED, digamos, en serie con una resistencia de 1 mega. Entonces el tema, por lo general, muchachos, no es el voltaje, sino que es la corriente. No es la corriente. Quien se atreva puede conectarlo directamente de esta forma, controlando bien la corriente, o si no, aquí mismo en español, estos sí que están buenos,
así que no se lo echan. Los transformadores de 220 a 12, pero acá a mí no me importa la corriente. O sea, me importa la corriente en el sentido que no me vaya a hacer triza el protocolo, ¿verdad? Y todo lo que tengo, poniendo en riesgo mi vida y los demás. Pero en el fondo a lo que voy es que no me importa si la corriente es pequeña, porque el amplificador funciona por diferencia de voltaje, no por cantidad de corriente. Entonces no me importa que la corriente sea pequeña, por lo tanto no me importa si yo me consigo un transformador muy pequeño, pero que me transforma de 220 a 12, pero tiene una capacidad de corriente, no sé, de 100 miliamperes o de 50, me da lo mismo. A mí no me importa que el transformador me entregue corriente. Lo que me importa es que el transformador me va a disminuir el voltaje y yo me voy a sentir más seguro trabajando. Ya que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Por otro lado, el transformador también nos aísla. También nos aísla físicamente, hay una transferencia magnética aquí, pero físicamente estamos aislados. ¿Ya? Entonces eso también a lo mejor es algo que nos da seguridad. Entonces a este circuito, a esa salida, nosotros deberíamos integrarlo a nuestra pista. ¿Cómo es? Esa señal de 5 volts, que solamente sea los ciclos positivos, tiene que ser una señal de entrada al micro, para que el micro lo pueda escanear. Copiarlo acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener los diodos pueden ser 4007. ¿Verdad? Y yo acá voy a estar controlando potencia. Entonces yo voy a estar seguro que a partir del cruce por cero yo estoy retardando el tiempo que yo pienso que estoy retardando. Se lo dibujo completo para que nadie esté mal a la mitad. ¿Cómo integramos eso al programa? Ah, ¿lo vean todavía? De 5 volts y una salida de 24, la típica que con los PLC. El problema no es que otro PLC sea un voltaje menor, el problema es que si yo lo conecto directo, le voy a poner más corriente a la bobina, porque le estoy colocando más voltaje. Entonces lo único que tengo que hacer para poder operar ese relé, que fue los 5 volts, yo digo, bueno, saco la resistencia de la bobina, con los 5 volts que está diseñado el relé, con la resistencia de la bobina, saco la corriente y esa corriente la mantengo y calculo una nueva resistencia y una serie a la bobina para poder mantener la corriente. Y con eso yo puedo disparar cualquier relé, con cualquier voltaje. Solamente colocando la resistencia en serie a la bobina y calculando y manteniendo la corriente. Pero eso está diseñado para la onda completa. Eso está diseñado para la onda completa. Claro. Profe, ¿De verdad no se mueve? ¿De verdad no se mueve? Por favor. perfecto, cuando yo varía el tiempo
se va a desincronizar con la operación social. ¿Por qué? Porque si yo le doy más tiempo, va a quedar en negativo, ¿no? Pero en vez de el positivo. Esa es la señal de control, solamente nos sirve para iniciar el proceso. Después ya me olvido eso. Después ya me olvido eso. Para estar más seguro, puedo ocupar una interrupción o puedo ocupar algún recurso. Sin embargo, yo les voy a sugerir algunas cosas. Les voy a sugerir que ustedes vean cómo lo hacen. Porque en el fondo vamos a tener la situación de que vamos a tener que tener un programa principal ajustadito a los 20 milisegundos. Si el programa principal se nos corre los 20 milisegundos, vamos a tener que dejar de pasar, vamos a tener que dejar pasar un ciclo apagado, un ciclo, para poder volver a sincronizar. ¿Ya? Porque si no, va a perder la sincronía. Eso es lo que no podemos. Esa resistencia cero por el dedo. Sí, ok. ¿La puedo borrar allá ahora? Sí. Vamos a subir. Damos el flujo. Algunas sugerencias del flujo, vamos a ver por lo menos alternativas. Entonces, antes de ver el flujo, vamos a poner aquí un registro que se llama sincroniza, ¿verdad? Y además vamos a decir que el pulso de sincronismo está llegando, aquí sería bueno del 837 a una RD, a una RDC, una RD vamos a ir tomando, una RD también, una RA. Está llegando a RA2, por ejemplo. ¿Verdad? Y estamos sacando el control por RA3. Solo por darle un ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí sincroniza. RA2. Y me voy a quedar preguntando, ¿verdad? Si RA2 se sincroniza, es distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces tengo el pulso, y si no, me voy a quedar preguntando hasta que eso sea distinto de 0. Me voy a quedar preguntando hasta que sea distinto de 0 y voy a quedar capturando además. Una vez que es distinto de 0, ¿sí? Entonces apago R2, R3, ¿verdad? Saco un 0 por RA3 y hago un delay de una variable. ¿Cómo se llama en el C la instrucción para hacer un delay? Menor o igual a 19,9 milisegundos.
supone que esa variable es la que va a retardar el disparo. O sea, si yo coloco la salida en 0, hago una demora, luego que termina la demora, ¿verdad? R a 3 se va a ir a 1 y luego de eso tengo que hacer el delay de una variable 2 y la variable 2 debe ser igual a 20 milisegundos menos la variable de arriba. Espero que el micro también se demora algunos tiempos, entonces pues vamos a ver que trabajar con 20 milisegundos, lo más probable es que esta variable tenga que ser 19,99 menos la otra variable. Porque siempre vamos a tener que dejar algún tiempo, aunque sea algunos microsegundos, para que el pico haga lo suyo, digamos, o lo pueda hacer, darle tiempo para que lo haga. Ya es probable que no nos resulte con los 20 y que si le colocamos 20 vamos a empezar a perder la sincronía de a poco. Vamos a empezar a dejar pasar pulsos, etc. Entonces, la idea es ajustarle y siempre dejarle un poquito, un tiempo al micro. Y luego, tengo que volver para que el siguiente ciclo empiece de nuevo con el curso de sincronismo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué momento le cambio los valores a variable y a variable 2? Si estoy ocupando el procesador del micro para que no para que se sincronice, ¿verdad? Y no pierda la sincronía. Y si yo le coloco algún código ahí y no sé colocarlo, lo más probable es que sí termine perdiendo la sincronía. ¿Ya? Entonces, es aquí donde el concepto de la interrupción es relevante. Porque nosotros vamos a jugar a esto, a que vamos a interrumpir este programa, vamos a cambiar los valores de variables según lo indique nuestro teclado, pero lo vamos a hacer en una interrupción, cosa que el programa pueda volver aquí y se pueda volver a ajustar. ¿Okay? Pueda volver aquí y se pueda volver a ajustar. Y para eso tenemos muchas alternativas. Incluso para que este tiempo nunca se nos pase, podemos ocupar un temporizador, ¿verdad? Y activar la interrupción por temporización para que el proceso nunca se pierda. Y siempre esté manteniendo, digamos, siempre esté manteniendo los 20 milisegundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a borrar acá. Supongamos que el timer 0 me está dando un overflow, o sea, me está dando una vuelta completa, una vuelta de el 00 hasta el FF, que vendría siendo el 0 hasta el 255, ¿verdad? Y para darse toda esa vuelta se está demorando bastante. Y supongamos que todo eso me da un periodo de 36 milisegundos. Supongamos que me da 36 milisegundos. Ese es el número exacto que me han compilado, 32,7 milisegundos. Lo que significa que cada número va a tener una resolución. Entonces, resolución de un bit
va a ser 32,7 milisegundos dividido en 255. Eso me da 0,128 aproximado por bit. Lo que quiere decir que yo puedo saber la cantidad de bits para un ciclo máximo. Por ejemplo, para 20 milisegundos, yo digo 0,128 milisegundos por x bit igual a 20 milisegundos, para saber de qué número yo no me puedo pasar. $156,25. Entonces lo más probable que x bit como límite tenga que ser el número 156. O sea, si yo le cargo más de ese número al timer, me pasa el periodo. Me pasa el periodo. Entonces, en el fondo yo con esto puedo hacer lo siguiente. Primero, habilito o habilitar la interrupción por desborde del TMR0. Es lo primero que yo podría pensar como una solución alternativa para el tema de los tiempos.